Hola, soy Jorge Lorenzo y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 55º café, número redondo, con un entrenador que conoce a la perfección tanto el baloncesto, digamos, formativo y semiprofesional, como también el baloncesto de élite, o más bien incluso de superélite, porque ha llegado a ser campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española como entrenador ayudante de Sergio Scariolo. Jorge Lorenzo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado aquí de estar con todos vosotros. El placer es mío. Hace tiempo que te tenía en la mira, estaba ahí pendiente para escribirte. Y nada, ha sido súper rápido, la verdad. O sea, que encantado y bueno, y agradecido, por supuesto, de que haya sido todo tan fácil. Sí, yo últimamente estoy haciendo bastantes pues bueno, podcasts y todo lo que me proponen. La verdad que soy bastante abierto a todo ese tipo de cosas. Me gustan y además creo que es una manera también de poder compartir con todo el mundo pues experiencias y vivencias. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y más todavía con las experiencias que has tenido tú, creo que, bueno, puede ser un café muy interesante. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Jorge Lorenzo? Pues yo soy un entrenador de baloncesto que empecé con 16 años y fui capaz de convertir mi pasión, que era un deporte como el baloncesto, en una profesión. Empecé en Asturias con el equipo pues, del colegio de toda la vida y a partir de ahí pues, fui buscando más retos y más lugares en los que poder pues, seguir aprendiendo, por una parte, y después seguir compitiendo y viendo hasta dónde yo podía, pues como entrenador, llegar, ¿no? Empecé allí en Asturias, como os decía, y después me moví a Madrid. De Madrid también estuve en Angola una temporada. He vuelto a Madrid otra vez y siempre un poco ligado al tema de la selección española, que echando números desde 2017, que fue la primera vez que empecé con una concentración U12. Luego hice un break ahí para el curso superior de entrenador y luego desde 2009, 2010 creo, más o menos, se me van un poco las fechas, ya con categorías de formación, y 2017 ya empecé con la senior. Y bueno, pues diferentes, como dices tú, experiencias y vivencias siempre ligadas al baloncesto, y la verdad que me considero un afortunado de poder dedicarme a lo que me gusta. Ujú. Bueno, vamos a ir repasando un poco tu trayectoria y además de todo esto que has comentado así un poco por encima, también proyectos laborales muy interesantes, ¿no? Como Basket Touch Solution, ahora hablaremos de eso, seguramente lo haya dicho Sí, mal, o B4 también, son proyectos también. que he ido buceando un poco y la verdad que súper interesantes. Eh, Tú empiezas, si no me equivoco, tus primeros pasos en el baloncesto son en el Avilés Sur, ¿no? Sí. ¿Quién tiene la culpa de que fuese baloncesto y no otro deporte? Pues había un profesor de educación física, se apellidaba Galán, y era el que nos metía a todos el baloncesto en vena desde el colegio. El colegio se llamaba en su momento Apolinar García Evia, y era el colegio que tenía un poquito, pues mucha tradición de baloncesto. Obviamente en Asturias, como en muchos otros sitios, el fútbol es el deporte rey, pero en ese caso había ese entrenador que nos animaba y nos metía un poquito en el básquet. Y después de ese colegio se hizo un club, que era el Avilés Sur, y que en ese club pues pasé muchos años como jugador y después como entrenador. Mi padre también fue directivo del club, delegado de equipo. Bueno, al final es un poco el inicio de más habitual, ¿no? Desde el colegio hasta ir creciendo hasta lo siguiente. ¿En qué momento dices mejor entrenador? Bueno, esto entre nosotros, cuando vas viendo que te pueden pagar de un sitio sí y de otro no, pues dices tú, bueno, vamos a... Pero bueno, yo siempre intenté compatibilizarlo, aunque después también se hizo un poco imposible con el tema de estudios, con el tema de jugar, con el tema de entrenar. Entonces tuve que ir eligiendo, ¿no? Y la elección fue por el tema de entrenar y bueno, y seguir formándome para poder, bueno, pues disfrutar con lo que me gustaba, que era el baloncesto en ese momento.
Lo has comentado antes, tú empiezas con la selección en categorías inferiores, ya colaborando y tal, muy pronto. Realmente, yo tengo apuntado por aquí en 2009-2010, no sé, me baila algún año seguramente. Ya empiezas pues como coordinador audiovisual, por lo que he encontrado, pero bueno, también desempeñando tareas de entrenador, ¿no? Sí. ¿Cómo surge esa primera oportunidad de empezar a colaborar con la federación? Bueno, yo la primera vez que voy con la federación es con la generación del 99. Algún jugador que ahora mismo está por ahí jugando es Sergi Martínez, por ejemplo, estaba por allí, algún otro. No, perdón, me estoy equivocando, me fallan las fechas. Empecé con la del 96, 96. Generación del 96. Y en esa generación, por ejemplo, estaba Carlos Martínez, que es campeón del mundo ahora recientemente en el 3x3, y algún otro jugador que encontré por allí. Eso era una concentración que se hacía desde de los jugadores U12 en Santa María de Cuyel, en Cataluña, y cada comunidad autónoma llevaba una serie de entrenadores, llevaba un entrenador o dos, dependiendo de la comunidad autónoma. Y lo mismo de jugadores. Entonces ahí se juntaban como 30 y pico niños o algo así, de niños y niñas, y entrenadores que cada federación autonómica pues enviaba para hacer trabajo de entrenador. Y ahí es la primera vez en la que yo voy como entrenador. Hay una anécdota interesante ahí y graciosa porque yo no es que sea una de las personas más habladoras del mundo. Si es de baloncesto sí que puedo hablar más. Si es de otras cosas, pues me gusta escuchar más y después ya teniendo una base de lo que se está tal, ya empiezo a soltarme un poco más. Pero en esa concentración me pasó eso, pues yo había entrenadores de Madrid, de Cataluña, de Valencia, de todos los sitios, y yo escuchaba más que hablaba, escuchaba, sinceramente. Hasta que un día Josep Bordas, que era el responsable en ese momento, pues bueno, me dirigió a mí la pregunta directamente, a ver qué me parecía el grupo que estábamos entrenando allí y demás, y yo le empecé a explicar lo que me parecía. Y empecé a explicar, a explicar, a explicar, a explicar, a explicar. Y me dice, bueno, pare usted, nos llamaba usted a todos los entrenadores, pare usted, pare usted. Ya veo que lo tiene muy claro, mañana va a ser usted el responsable de ese grupo y va a entrenar a ese grupo. Entonces, bueno, era un poco una anécdota que me pasó allí, pero yo después de ese año, voy al curso superior y cambia toda la estructura de responsables y demás. Y yo pierdo un poco el contacto ahí, pero después de ese cambio, un campeonato de España en Zaragoza, recuerdo que fue, uno de los entrenadores que estaba en esa primera ocasión en la que yo fui, pasaba a ser el responsable de eso, de esa estructura de detección de talento que se llamaba, que era José María Silva. Y de su mano también estaba, como ayudante de él o como responsable también en otra área, Paco, ex periodista de Gigantes, ex creador de Gigantes, y que, bueno, pues yo había hecho buen feeling con ellos. Entonces lo que me proponen es ir a grabar los entrenamientos, ir a hacer fotos a los entrenamientos, y ya para mí era, pues bueno, estar en el baloncesto, que era lo que me gustaba, y fui para allá. Y entonces ahí es cuando nace todo el tema del tema audiovisual. Todo el tema del tema audiovisual. Al final es un poco tener la preparación y luego estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, ¿no? Al Sí, final, sí, porque yo en ese momento podría haber dicho, no, mira, yo soy entrenador o quiero ser claro. entrenador y no voy. Pero bueno, era una manera de estar en un sitio que era muy interesante en el que estar, de ver jugadores de nivel. Con 12 años tienen el nivel que tienen, obviamente, pero bueno, era un sitio en el que yo me había encontrado muy cómodo esa primera ocasión y que lo que me proponían me resultaba interesante. Y entonces acepté, y eso es una de las cosas por las que realmente yo he llegado a donde he llegado, por bueno, pues tener esa predisposición y esas ganas de hacer cosas. Claro, qué importante eso, porque muchas veces los entrenadores, no todos obviamente, pero hay muchos que, no, yo es que tengo que ser el primer entrenador, no, yo es que yo no soy, o yo no sirvo para ser ayudante, ¿no? Eso a veces, yo lo he oído muchas veces, yo es que no sirvo para ser ayudante, ¿no? Si tú eres entrenador, vas a colaborar en lo que tu equipo necesite o tu club necesite en el momento que haga falta, ¿no? Y eso hay varias cosas con las que lo he visto claramente. Yo en su momento en Asturias
un año no fui primer entrenador porque quería ser ayudante en este caso, una entrenadora, y no entrené ese año, no entrenaba, pero porque quería aprender un poco de lo que veía que hacía esa entrenadora en ese caso. O en otros casos, pues lo mismo, ser ayudante, además de llevar un equipo, porque veía que ese entrenador pues podía enriquecer o sea, mi manera de ver el baloncesto, mi manera de entender el baloncesto. Yo creo que es un paso interesante para los entrenadores, porque ves cosas que, sobre todo a gente joven, pues piensa que ya sabe o piensa que no es necesario, pero yo creo que es una de las cuestiones necesarias para poder ver pues, a gente con más experiencia, a ver el deporte desde otra perspectiva. Bueno, es interesante. Sí, sí, totalmente. De esto mismo hablamos con David Gil hace, bueno, no sé si fue en la primera temporada, y de un poco de el hecho de dignificar, ¿no?, entre comillas, la profesión del entrenador ayudante, de que se le dé el valor que merece realmente, porque al final digamos que el entrenador principal es el que obviamente acaba tomando la última palabra, decidiendo en último momento qué es lo que cree que se debe hacer, pero en base a toda la información que le va llegando de todos sus compañeros. Y al final es una decisión razonada en base a todo lo que tus compañeros y compañeras te están diciendo. Entonces, sí, y esto lo hablaba el otro día con un entrenador que ha sido ayudante también, y al final el entrenador ayudante, obviamente la responsabilidad recae totalmente sobre el primer entrenador. Ese es el momento, está claro, en ese momento está claro, pero quien le da ideas, quien le ofrece opciones, quien le propone cosas que no le pasan por la cabeza o en ese momento no le pasan por la cabeza, o quien le propone cosas totalmente opuestas a lo que está pensando para hacerle pensar, bueno, yo creo que es una figura muy importante, y lo que tú dices, o sea, no está para nada, yo creo, valorado a nivel profesional, a nivel económico. O sea, el entrenador ayudante, todo el mundo trabaja en el baloncesto profesional, todo el mundo es muy importante, pero el entrenador ayudante trabaja muchísimas horas de vídeo, muchísimas horas de preparar cosas, muchísimas horas de un lunes, de un martes, de un miércoles, de un domingo, de todos los días de la semana. Yo creo que es algo que el baloncesto en general se tiene que, profesional en este caso, se tiene que hacer una pensada de ello. sí, sí, totalmente, coincido totalmente. En tu primera experiencia, digamos, decía lo de semiprofesional porque gran parte, en la presentación me refiero, porque gran parte de tu carrera como entrenador principal ha sido en la categoría de Primera Nacional y EVA, ¿no? En estas, digamos, en estas dos categorías que podríamos decir que son semiprofesional o muy cercanas ya al profesionalismo. Incluso en EVA pues hay jugadores ya que están teniendo su sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Tu primera experiencia, por lo que he podido encontrar, fue en la 14-15, Atlética Avilesina, si no me equivoco, en esta Primera Nacional. ¿Qué supone o cómo es esta primera experiencia de ponerse al frente de un equipo senior? Que por lo visto tampoco, o sea, la diferencia de edad, que eso muchas veces pasa, sobre todo al principio, te pones a dirigir un equipo senior y muchas veces tienen la misma edad que tú o son incluso mayores que tú, ¿no? Que esto suele pasar. Sí, suele pasar. Entonces, claro, este momento de ponerse enfrente de ellos, bueno, a mí también me pasaba, es que son más grandes que yo. Yo no soy pequeño, pero son más grandes que yo también. Entonces, como que no tienes la presencia física de ellos, no tienes la edad o más edad que ellos, que también pueda ser como algo de, pues eso, que les dé un poco de esto. Entonces, esta primera experiencia como entrenador principal de un equipo senior, ¿cómo la viviste? Bueno, yo intenté desde el primer momento que fuera igual que un equipo pues, de menos categoría, ¿no? Tratándoles de la misma manera desde un punto de vista profesional, porque yo entiendo realmente que da igual que sea un alevín, un infantil, un cadete o lo que sea, tienes que ser profesional. Profesional en el sentido de tener puntualidad, de esforzarte en el trabajo, de invertir toda tu capacidad en ese momento en el que estás con los equipos. Yo de esa manera les trataba igualmente. Obviamente había jugadores en ese primer momento que eran mayores que yo. De hecho había algún jugador que había jugado contra mí, que habíamos sido rivales como jugadores. Pero yo creo que al final lo que tienes que intentar es no demostrar,
sino convencerles que la realidad es que estás en el mismo barco, que los conocimientos que tienes son los que son, más o menos, pero que con el trabajo del equipo, con el trabajo de progresión del equipo, al final teniendo las ideas claras, no volviéndose loco y equivocándote en la manera de liderarlo de una manera pues autoritaria, pues esto no ayuda para nada, ¿no? Entonces, al final, buscar el mismo camino para todos, ser exigente con ellos, pero de la misma manera ser exigente contigo mismo. Yo mis entrenamientos me los llevaba preparados. O sea, no había una cosa que dijeras tú, pues bueno, viene aquí, viene... No. Yo, todos los entrenamientos, de hecho yo creo que hasta los tengo por aquí todavía, todos esos entrenamientos están preparados con objetivos, con una claridad en todo esto, ¿no? De hecho, años después, me pasó también que yo creo que no he echado cuentas nunca, pero yo creo que llevo más tiempo en equipos de EVA que de nacional, pero bueno, al final para mí son parecidos, no tiene mayor diferencia. Y en un equipo de EVA, que fue la primera experiencia que yo tuve en Asturias con un equipo de EVA, yo estaba como entrenador ayudante del equipo de EVA y era el primer entrenador del equipo junior en Mieres, un pueblecito cerca de Oviedo. Y el entrenador principal del equipo de EVA era Guillermo Arenas, que ha sido entrenador en el Oviedo Baloncesto en Primera FEP, Antigua Leporo, ha sido también en Huesca, y él era primer entrenador allí. Yo era su ayudante, por lo que os decía antes, porque yo quería aprender de lo que entendía que sabía, ¿no? Y él ficha en Huesca en primera FEP, en Leporo, y bueno, hay una serie de circunstancias ahí que se dan y al final soy yo el entrenador del equipo, que eso es un poco más difícil todavía, porque antes era el ayudante. O sea, ahora tengo que pasar de ser ayudante a ser primer entrenador y entrenar a jugadores que... Había un jugador que tenía 42 años, que me sacaba como 10, 12 años, y solo estabas en el puesto de entrenador ayudante, sino que ahora estabas en el puesto de primer entrenador y convencerles y hacerles ver que lo que estábamos buscando era un bien común, ¿no? Un bien para todo el equipo. Entonces yo creo que al final es una cuestión de trabajo, pues también hay que tener claro cómo se gestionan los roles de cada jugador, cómo se gestionan a cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces, bueno, pues un poco buscando ese camino de tener las ideas claras y de ser serio, en lo que propones y de ser sincero. Bueno, si yo te digo esto, voy a hacer esto. Si buscamos esto para ti, va a ser esto para ti, no te lo voy a cambiar mañana. Totalmente. Iba a preguntarte por esta temporada, porque por lo que he podido encontrar, como decías, estuve entrenador del Junior de Mieres, pero también del EVA, a mitad de temporada más o menos, por esto justo que comentabas, y recibes el premio como mejor entrenador asturiano. ¿Esto es correcto? Es verdad, sí. Claro, entonces, yo digo, no estuvo mal tampoco la temporada para llegar ¿no? ¿no? Y hay otra cosita más ahí, porque ese año fuimos campeones del Junior, de la temporada, o sea, del campeonato Junior de Asturias, sí, y fuimos al Campeonato de España, que yo nunca había ido a un Campeonato de España. Claro, o sea, no estuvo mal fue una temporada buena, sí. ¿Cómo se valora? Porque aunque sea, pues eso, un premio, digamos, regional, ¿no? Pero bueno, al final están valorando toda tu temporada como entrenador y seguramente pues no con la misma experiencia que tienes ahora, ¿no? Entonces que o sea, tan temprano pues ya valoren tu faceta como entrenador además desde tu tierra. Es un orgullo. Al final sentirte querido en tu tierra pues es algo que es muy bonito y que, bueno, pues que tu idea de baloncesto, que como te decía antes empezó en Avilés, que es otra zona de Asturias, pues había llegado a Mieres, había llegado a un campeonato de España, y que te valoren eso pues es algo muy, muy bonito, ¿no? Que se acuerden de ti. Siempre he tenido muy buen recibimiento por parte de las instituciones de allí en Asturias, tanto la Federación Asturiana, con todos los presidentes que ha habido, tanto con el Ayuntamiento de Avilés también, con el tema de la selección.
siempre ha sido bastante acogedor todo el mundo. Antes de entrar, porque ese mismo año, en 2017, en verano estás con la selección U16 y sobre... En noviembre. Exacto. Iba a decir octubre, noviembre, por ahí es cuando empiezas ya con la selección absoluta. Sí. Pero no quiero entrar ahí todavía. Ahora entraremos con más profundidad, porque desde esa temporada pues también estuviste en el Baloncesto Torrejón, después estuviste un par de temporadas aquí, después en Centro Básquet. Pero hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que es Angola. O sea, de repente en la 2021, claro, lo digo porque al final quizás sea un país en el que pensamos en baloncesto y no sea de los primeros en el que nos venga a la mente este deporte, ¿no? Sí. Claro. Entonces, en la 2021 te vas a Angola como director técnico de la academia, puede ser, si no me equivoco. Exacto. ¿Qué es lo que hace que a Jorge le haga clic y dice, pues me voy a Angola, me voy a Luanda y a vivir la experiencia? ¿Cómo surge esa oportunidad? Bueno, pues como bien dices, empiezo en Torrejón primero, luego voy a Centro después y viene la pandemia. Viene la pandemia. De hecho, el último partido que yo juego con Centro Básquet es aquí en casa, en el Antonio Díaz Miguel, y es marzo, creo recordar. Yo después de eso me iba al fin de semana a Asturias a ver a la familia y surge toda esta locura que fue lo de la pandemia. Entonces, bueno, ahí se para todo, yo estoy allí en Asturias pasando la pandemia con la familia y una vez que pasa todo esto, por mediación de un amigo del baloncesto, porque al final todas estas cosas surgen muchas veces por estas cosas, de amistades, pues me propone esta situación. Una situación que era que un equipo de Angola quería una persona que estuviera en la órbita o hubiera estado en la órbita de la selección española con categorías de formación, que tuviera experiencia en estas categorías y que estuviera dispuesto a ir allí después de una pandemia y en una situación en la cual allí todavía estaban saliendo de la pandemia. Entonces a mí me lo proponen y yo estaba en la primera concentración de la U18 que se hace post pandemia, que se hace en Valencia. Y bueno, pues a mí me llega esto y a mí me descoloca por completo. De hecho, yo había dado una entrada de un piso aquí en Madrid para quedarme, porque era mi intención quedarme aquí en Madrid. Y me llaman y me dicen esta situación. Entonces la planteo, la hablo con la familia y demás y digo que no, que imposible, que esto es una locura, que ahora no era el momento y demás y que no, que no. Pero vuelven a venir, y vuelven a venir con más peso, vuelven a venir con más intención y al final decido aceptarlo. Decido aceptarlo pues, primero por la experiencia, porque era una experiencia muy importante. Segundo, porque realmente me resultaba atractivo poder ir a un proyecto como me lo estaban vendiendo, que era una academia en un club de Angola. Me enseñaron las instalaciones espectaculares. Me enseñaron un poco el proyecto. Sería responsable de alrededor de 55, 60 chicos y chicas, con el objetivo de que esos chicos y chicas fueran los jugadores de los primeros equipos. Y además de eso, yo sería el entrenador del equipo B del club, que competía en la misma categoría que el equipo A. Entonces, bueno, pues me resultaba muy interesante y me fui para allá. Hubo bastantes dificultades, principalmente por el tema del COVID, porque había restricciones allí. Ellos habían habilitado este equipo, el 1 de agosto es un equipo militar, para que no lo sepas, el equipo del ejército. Entonces, ellos habían habilitado un cuartel militar como ciudad deportiva. Entonces, habían hecho 2 campos de fútbol, habían hecho un pabellón para el handball, que era bastante importante allí, habían hecho otro pabellón pequeñito para el baloncesto, tenían su residencia, tenían su cocina, tenían sus sitios para dormir, y bueno, estaba muy bien. Entonces, decidí ir para allá con el tema que no había competición. Entonces, era bastante difícil a los jugadores tenerlos ahí metidos y tal, sin competir, y día tras día no tenían colegio tampoco, porque no estaban cerrados todavía aquí y allí. Bueno, fue un poco difícil en ese sentido. Y bueno, una experiencia que tuve ahí bastante
exótica. ¿La repetirías? La repetiría ahora, pero con otra mentalidad. Con Claro. otra mentalidad. Porque una de las cosas que me decían allí insistentemente era que esto es África. Y en África las cosas van diferentes que Europa. Entonces a mí eso me costó un poco entenderlo, lo llegué a entender con el paso del tiempo, pero bueno, pues son experiencias y son vivencias que te hacen pues aprender y bueno, si me volvieran a plantear ahora mismo, pues quizás lo pensaría, pero vería de ir con otra mentalidad. Muchos entrenadores que han estado del extranjero, pero claro, hemos tenido la oportunidad de hablar con gente que ha estado en Japón, que ha estado en China, en Sudamérica, pero claro, en África, que yo recuerde así de primeras, no me viene a la mente. Quizás sea el primero que, no sé, Bueno, pues igual mira, tengo que darle una soy vuelta, ¿eh? el Pero primero. Pues claro. al final África es un sitio en cuanto al baloncesto, pues que tiene un potencial de jugadores que es el que es, con físicos muy grandes y demás. Y bueno, pues tiene otra mentalidad del deporte. Sí que es cierto que en 1 de agosto la mentalidad era muy europea. El presidente, siendo un equipo del ejército, era un general, pero tenía una mentalidad bastante europea porque se había formado en Portugal y demás. Pero bueno, pues allí es un poquito diferente y ves cosas duras porque es África. O sea, la gente, pues lo que ve por la televisión es real. Yo me di cuenta de que era real y había momentos en los cuales había jugadores que en esa situación de pandemia el presidente me decía, es que si salen fuera de la ciudad deportiva, tengo miedo de que no puedan volver. Entonces, bueno, ves esas cosas que también son un poco duras y que, bueno, pues experiencias. Totalmente. Pues después de esta experiencia vuelves a Centro Básquet, si no me equivoco, estás 2 o 3 temporadas más. Todo esto teniendo de fondo, ¿no? Sí, La selección a la que ahora entraremos. Y llega la experiencia con Luis Gil, ¿no? En sí, Palencia, en Primera FEP. Que la verdad es que fue muy buena temporada. sí. Faltó poner la guinda, ¿no? Pero fue muy buena temporada. Cuéntame un poco, pues entiendo que surge, claro, por vuestra relación, ¿no? En la En la selección. selección, claro. Pero claro, tenías muy, muy, muy claro que querías involucrarte en un proyecto así, con la opción de que, bueno, si todo salía bien, pudieseis luchar por el ascenso, etcétera. Lo digo porque, claro, hasta ahora, pues toda la trayectoria que habías tenido, obviamente con la selección, ¿no? Que es la más importante de todas, pero el resto había sido en categorías, como digo, Primera Nacional y EVA. Entonces, a lo mejor, porque puede ser súper lícito, que digas, es que a mí no me apetece meterme en estos fregados, ¿no? Como, Sí, sí, como sí. aquel que dice. Bueno, pues al final surge esta posibilidad de ser ayudante ahí. Yo nunca había sido ayudante a nivel profesional en una competición durante todo el año. Entonces me llamaba la atención y después por la relación también que tengo con Luis Gil, porque tanto él como yo empezamos en 2017 con el tema de la selección, y yo le conozco desde hace mucho tiempo, de la misma manera que a Sergio Scariolo. Entonces era una manera de ampliar lo que hacíamos durante todos los veranos. O sea, no había mucha más historia ahí. Entonces, bueno, me lo propuso, me gustó la idea, de probar, de probarme a mí también, porque como te decía al principio, yo esto ha sido todo, durante toda mi vida he intentado ir, bueno, pues probando cosas y sabiendo si las podía llevar a cabo, si no, bueno, yo creo que es un aprendizaje también de vida. Y me lo propuso y acepté. Acepté para ir a hacer allí de ayudante durante toda la temporada. Alguna sesión con jóvenes también hice de entrenamientos. Y bueno, la verdad que fue bastante interesante. Corroboré que todo lo que hacía durante el verano se hacía de otra manera, pero con la misma intención durante el año en un equipo. Y es lo que tú dices, al final una temporada en la cual fuera parte del tema baloncesto se generó un grupo espectacular, un equipazo, en cuanto a los jugadores, en cuanto a entrenadores, staff, todo. La verdad que muy, muy bien.
Y bueno, pues la guinda del baloncesto que a veces te la quitan y no te la quedas tú, ¿no? Pero fue una gran experiencia también. Y por lo que se veía, la conexión con la afición también, brutal. O sea, yo por lo que Bueno, podía ver en imágenes, redes sociales, etcétera, o sea, la gente estaba volcadísima. eso es un espectáculo, o sea, eso es digno de documental. Digno de documental por la afición que hay allí. Todos los partidos, la gente a tope con el equipo. Todos los viajes, la gente que podía intentaba ir a todos los viajes. De hecho, hay alguna anécdota que hablaba el otro día, no sé, con un entrenador también. En el principio de la temporada nosotros hicimos la Copa Castilla y León. Pues jugábamos en Zamora, creo recordar, y llegábamos como a las 3 de la mañana o algo así allí a Palencia. Y había gente durmiendo en la puerta del pabellón porque estaban haciendo cola para los abonos que quedaban. Yo creo que hay como unos 5.000 asientos allí. Pues eran los últimos 10, 15 que había y había gente allí durmiendo a la intemperie para eso, y eso no lo hace mucha gente. Después los viajes a Morón, gente que había ido a Morón desde Palencia en su coche. Bueno, y después el ambiente en los partidos espectaculares. Mis padres que podían ir habitualmente, vamos, iban encantadísimos porque era siempre un espectáculo aquello. La verdad que la afición de Palencia y la gente de Palencia, hice muy buenas amistades allí, de 10, de 10. Es que muchas veces nos quedamos con los títulos, ¿no? O con los méritos Sí. deportivos, porque al final, quieras que no, pues es lo que se queda ahí, ¿no? En la prensa, en publicaciones, etcétera. Pero claro, esto justo que me estás comentando, de lo que estamos hablando, pues seguramente a nivel de experiencia personal y profesional, pues se va a quedar durante muchísimo tiempo. Tengo una lista de entrenadores, tengo casi 500 y pico entrenadores y cada lunes, miércoles y viernes les mando un correo electrónico por mi proyecto de jorgelorenzo.coach. Y lo comentaba en una de los emails que mandé. Yo iba por la calle y yo no soy el que sale al principio o sea, no voy a la rueda de prensa, no salgo al principio de la foto, ¿sabes? Pero ibas por la calle y te conocía la gente, también es cierto que es un sitio pequeño y demás, pero te conocía y te trataba con un cariño, con una alegría cada vez que te veían. Venga, vamos, no sé qué. Íbamos al partido, yo iba caminando alguna vez y te decían, venga, vamos, hoy a ganar, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, la gente era excepcional, excepcional. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a meternos ahora en modo selección española, porque empezaste en 2017, en noviembre, pero claro, si es que es un año y poco después viene el Mundial de China, este oro, que seguramente sea el oro más inesperado, como el libro, ¿no? que se publicó después, más inesperado de la historia. Entonces, claro, ¿cómo vivisteis vosotros eso? Porque nosotros, los aficionados, desde fuera, pues tú veías y decías, bueno, pues este año, sí, yo qué sé. Vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Pasito a pasito y tal. Y veías y decías, ostras, que sí. Ah, pues mira, un paso más, ostras, que sí. Y ya cuando te plantas en la final dices, bueno, pues ya que estamos, ¿no? Pues vamos a ver si se puede, ¿no? Entonces, claro, desde fuera se ve de una forma, pero a mí me gustaría haber visto por un agujerito qué es lo que estabais viviendo vosotros dentro, porque es que a mí me pareció una absoluta locura. Bueno, yo como comentas, empiezo en 2017 y mi primera mi primer campeonato de verano, que es para el que te estás preparando todo el tiempo, es el Mundial del 19. Y yo recuerdo una reunión que Sergio decía, bueno, ahora es el momento, ¿eh? Ahora esto ya es lo serio, no podemos fallar, tal, no sé qué, bueno. Y vas haciendo. Y yo la sensación que he tenido durante todo este tiempo que he estado en la selección ha sido que vas haciendo, vas trabajando, vas trabajando. Nosotros el Mundial lo empezamos a preparar 2 meses antes. Como 2 meses antes ya estábamos viendo posibilidades en cuanto supimos quiénes eran los rivales y cómo iba a ser la confección, no sé si 2 meses o el tiempo que fuese, ya empezamos a trabajar en que nuestro cruce clave iba a ser Italia y a partir de ahí iba a estar Serbia probablemente y tendríamos que ver
cómo ellos, qué jugadores podían ir, cómo podían jugar, eran los mismos entrenadores, vamos a pensar cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, al final, una vez que ya estás metido en la propia competición, pues bueno, llegamos a la competición y el primer día Sergio siempre hace algo concreto, que es esto que es el reparto de los roles de los jugadores, ¿no? Pone una pantalla, pone los nombres de los jugadores, las fotos que hice en ese momento, que eran las fotos, me acuerdo perfectamente, y les va diciendo los roles. Y después de eso pusimos una serie de imágenes de medios de comunicación en las cuales decían que España iba a ser un drama. O sea, falta Pau Gasol, falta no sé quién, falta no sé cuánto. Bueno, a esta gente no le vamos a tener mucho en cuenta, ¿no? Y eso al jugador obviamente le cala y el mensaje le queda ahí. Y a partir de ahí vamos jugando. La primera fase, como en este tipo de torneo, pues es un poco menos dura. Vas jugando. Recuerdo que contra Irán, creo que fue, tenemos ahí un poquito de dudas y de momentos tensos, pero bueno, vas haciendo, y en ese momento ya es una rueda que no para. Ya encima ese mundial eran varias sedes, por lo tanto teníamos que viajar dentro del país con todo lo que eso conlleva. Acababas un partido, tenías que preparar el post partido y tenías que preparar el prepartido del otro rival. En algún momento no sabías todavía hasta el último momento quién iba a ser el rival, entonces te puedes imaginar las horas sin dormir, te puedes imaginar los problemas de conexiones que hay en China, te puedes imaginar, esto lo hablaba el otro día con alguien también, que los ordenadores tienen una limitación de batería, o sea, esto es así. Y cuando llegas a un momento de un viaje de no sé cuántas horas, que estás para arriba, para abajo, que no has dormido, tal, el ordenador hace así, llegas al hotel y hay que comer y ver un vídeo. Y el ordenador está cao. Entonces, olvídate de comer, enchufa el ordenador, acábalo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, una vez que estás allí, como te digo, es una locura. Y vas haciendo. Nosotros fuimos a ver el partido de Argentina-Francia para ver a Francia, porque era el equipo que no habíamos visto todavía, porque no lo habíamos jugado contra ellos y demás, y era posiblemente el que pudiéramos encontrarnos en la final. Y en el momento que estamos allí, dijimos, ostras, que no va a ser Francia, que va a ser Argentina. Y vas haciendo y bueno, pues momentos inolvidables, por ejemplo, con Australia, una prórroga, dos prórrogas, el corazón a mil, los jugadores a mil, bueno, pues una experiencia que te hace crecer como profesional, que te hace después también como profesional estar orgulloso de tu trabajo, y que después el recibimiento aquí fue espectacular, espectacular. Es que, vamos, sin duda. O sea, no sé, iba a decir, no sé cuál será de todos los triunfos, ¿no? De todos los oros que ha tenido la selección durante los últimos años que hemos tenido la suerte de vivir. No sé cuál será la que más se recordará, pero la menos esperada, sin duda, es esta. Pero vamos, de lejos, de lejos. Bueno, luego repetimos algo inesperado en el Eurobasket. Eso es. Pero sí que es cierto que esta, pues, era, vamos, en ninguna quiniela, el famoso Power Ranking que hace FIBA. Lo destrozamos totalmente, empezamos en el, creo, puesto 8 y subimos hasta arriba. Uh-huh. Pero bueno, son esas cosas que te da el baloncesto cuando el baloncesto es realmente baloncesto, que es un equipo o sea, es un deporte de equipo en el cual la suma de cada uno te va a dar pues este tipo de cosas. Totalmente. Justo lo que comentabas, al año siguiente son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que pasamos como segundos de grupo, tenía notado, digo, porque al final son muchas cosas y se me pierden. Claro, nos cruzamos con Estados Unidos, es un palo, pero bueno, el último partido de Pau, de Marc, de Sergio Rodríguez, entonces, claro, es justo lo que dices. Después en el Eurobasket, los rankings nos ponían ahí abajo, porque claro, se ha ido Pau, se ha ido Marc, se ha ido el Chacho, o sea, se ha ido gente muy importante. Ricky además, no está tampoco. Ricky, Yui tampoco. O sea, es cuando viene Lorenzo Brown, pero claro, nos ponían muy mal. Y si no me equivoco, esa es la primera vez en la historia que la selección logra colocarse en el número 1 del ranking de la FIBA. Sí. Viniendo de donde veníamos, justo lo que decías. Tengo que mirarlo, pero yo juraría que si no es la primera vez, sí, yo creo de las que primeras.
Y eso has dicho algo que es para mí una de las vivencias también espectaculares. O sea, yo me recuerdo el último partido que juega Pau, Marc, el Chacho, en los Juegos Olímpicos, y entrar en aquel vestuario fue, vamos, una verdadera experiencia. Una verdadera experiencia de contener las lágrimas allí todo el mundo porque ha sido un hecho histórico para el baloncesto español y estabas allí viviéndolo, ¿no? ¿Cómo Y lo después, vivieron? Sí, perdón. no, dime. Que cómo lo vivieron ellos, porque claro, una parte es vosotros que sois los que os quedáis, ¿no? Pero seguramente ellos lo dejarían pues con la tranquilidad del trabajo hecho, de haber dado todo lo posible, ¿no? Y lo digo por este contraste de vosotros estabais ahí aguantando, conteniendo, ¿no? Bueno, intentar que no salgan los sentimientos, a lo mejor no más de lo, de lo Es debido, lo que pero toca. ¿cómo lo vivieron ellos? Claro. Bueno, yo creo que con esa situación que tú comentas, al final, después de toda una carrera de éxitos y de baloncesto y de trabajo, pues bueno, pues yo creo que la situación era de tranquilidad, ¿no? De haber llegado al momento del final de su carrera y de estar en un sitio en el cual el hashtag es el más claro de todos, ¿no? Que es la familia, y que estaban donde querían, cuando querían y con quien querían. Así que, bueno, con tranquilidad. Fue una situación, pues, la verdad, para mí simbólica, y yo creo que para todo el mundo del baloncesto también simbólico, pero con tranquilidad y con normalidad. Y este oro, como decía, que quizás es que aunque vinimos de anteriormente, ¿no? El Mundial, luego los Juegos Olímpicos, verdad que con este cruce pues no nos favoreció nada. A lo mejor, o sea, seguía siendo también muy inesperado, fue muy inesperado también Sí. por todas estas bajas que había, ¿no? Pero es que quizás habiendo venido del Mundial no debería haber sido tan inesperado, pero la realidad es que la prensa y los especialistas y tal nos ponían muy mal. ¿Vosotros cómo visteis esta desde dentro? ¿Os sentíais realmente con las opciones de poder estar por la lucha, ya no digo por el oro, pero por la lucha por las medallas? A ver, yo te digo a nivel personal, como yo lo viví, a nivel personal, el equipo había cambiado muchísimo. O Claro. sea, había cambiado muchísimo de lo que había en el Mundial. MVP fue Ricky Rubio. Estaba Marc Gasol, estaba Víctor Claver, estaba Jules, estaba Rudy, estaba Juancho, estaba Billy. O sea, había jugadores muy, muy importantes. Estaba Pau Rivas. Y cambias al Eurobasket y de ese grupo está Juancho, Billy, está Rudy y no sé quién más, no recuerdo ahora mismo quién más, pero cambió mucho el equipo. Entonces, obviamente, pues la gente tenía esas dudas y nosotros lo planteas de una manera de competición, a competir al máximo nivel, a competir hasta el último segundo de que te permita la propia competición y a partir de ahí te lleve donde te lleve. Obviamente no era algo esperado del todo, no era algo esperado del todo porque vamos ganando partidos, perdemos un partido contra Bélgica, viene Turquía, que estaba ya, yo creo que en ese momento ya estaba empezando a carburar con Sengun, con Larkin, con jugadores con Osman, ya estaba empezando a carburar y lo vemos ahora en este último Eurobasket. Y después te encuentras contra Lituania, te encuentras contra Alemania, que era el equipo organizador, contra Francia. O sea, no era fácil. Pero sí que es un poco yo la sensación que he tenido durante todo este tiempo que he estado en la selección de que en el momento que entras en la competición es una rueda que va funcionando. Obviamente no ganas a veces porque no ganas, porque el otro equipo es mejor y punto pelota, pero otras veces que vas con una seguridad de decir, mira, compites y llegas al final y tienes la oportunidad de ganar. El más inesperado, el del 22 que el 19, pues no lo sé. No lo sé, pero ya te digo yo que en esas dos competiciones, los dos Power Ranking los pusimos ahí en el vestuario, todo el mundo vio el Power Ranking y de alguna manera pues seguramente les sirvió puntualmente como aliciente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que, bueno, quizás es que
habría que valorarlo, ¿eh? El primero es verdad que el Mundial estaba ahí, pero el segundo, joder, el segundo sí que no lo esperaba nadie. Estas cosas, yo aquí tengo las 2 medallas de oro, aquí en el salón. Qué bueno. Bueno, podemos hacer 1000 cábalas y mil cosas, pero al final conseguimos algo por el trabajo de la gente, de todo el mundo, de jugadores, de técnicos, de todo el mundo, y demostrando que el baloncesto, pues no siempre los favoritos son los que se lo llevan. Totalmente, totalmente. Y para ir cerrando con esta etapa, porque quiero entrar, sé que vamos justos de tiempo, pero quiero entrar en tus proyectos personales también. Claro, estas últimas competiciones, Mundial, Juegos Olímpicos y Eurobásquet, pues realmente han sido resultados que, claro, además, si miramos prensa, etcétera, muchas veces son muy duros, ¿no? En el sentido de, fuera de cuartos después de no sé cuántos años, o es la primera vez que no se pasa de grupos en un Eurobásquet, cosas, ¿no? Y claro, al final, yo creo que no debemos olvidarnos que los jugadores que están ahí siguen dando el 100%. Es que muchas veces los resultados no surgen pues porque no pueden surgir, porque estamos en un cambio generacional, porque lo que nos ha pasado en los últimos años ha sido una locura. No era tampoco normal. O sea... Claro. Entonces, estamos mal acostumbrados a lo que nos ha pasado antes. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a que estamos en un proceso de transición que requiere su tiempo, ¿no? Entonces, desde dentro, a los jugadores, ¿cómo les afecta todos estas, pues, no solo en prensa, porque tú puedes leerla o no leerla, pero luego, claro, cuando dan la cara y les preguntan por todo esto, al final, claro, son preguntas duras y son preguntas sobre que están, digamos, entre comillas, cuestionando su trabajo, porque al fin y al cabo no deja de ser su trabajo. Sí, y el vuestro, pues, obviamente, ¿no? Como staff técnico. Entonces, ¿cómo se vive esta situación? Al final, esto no es algo nuevo en ningún ámbito. Claro. O sea, la realidad es que hay ciclos en los cuales, pues, en una empresa, en un equipo, hay una serie de jugadores y estos jugadores, pues, van cambiando y van entrando otros y se va renovando todo esto. Al final, toda la historia que tenemos detrás de la selección española ha sido algo tremendamente difícil de repetir. O sea, hay que contextualizarlo todo. Ha habido una serie de jugadores de muchísimo talento que generacionalmente se han juntado en una misma selección en este caso de la selección española, y que han sido capaces de, con el trabajo de los entrenadores, de los planteamientos de partido, pues conseguir todo esto, ¿no? Pero yo creo que al final esto es el ciclo que tiene que seguir. Obviamente, salvo Estados Unidos, y que tampoco lo ha conseguido todos los años consecutivamente ganar la medalla de oro, pues tocará ahora mismo entender que nos toca otra situación, que no sabemos cuál es, porque claro, una de las cosas, y hay un tuit que ponía la misma cuenta del Eurobásquet, que a mí me hace mucha gracia siempre que lo pienso, es que esto es un deporte de 5 contra 5 y al final siempre gana España. Bueno, pues esto no siempre va a poder cumplirse, pero hay que tener en cuenta que estos jugadores no solo dan el 100%, sino que en lugar de irse de vacaciones, van 40 días a una selección en la cual no paran de entrenar, igual que los entrenadores. Claro. O sea, yo estoy en una concentración 40 días, no, sin ver a mi familia, sin vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues que hay un cambio de generación, hay un cambio de jugadores, que yo creo que hay un cambio de jugadores que es también positivo, porque ya lo vimos en el Eurobásquet, jugadores como Sergio de la Rea, jóvenes que dan pasos hacia adelante, que ya lo han hecho en categorías de formación, porque no hay que olvidar que España en categorías de formación ha ganado infinidad de medallas también todos los años, y que esto, pues bueno, se verá reflejado en la selección absoluta. Los jugadores van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Entrenar, jugar y lo que hace siempre, yo creo que un deportista profesional, y yo intento que lo hagan también los jugadores no profesionales, y es dar el máximo rendimiento de lo que puedan dar. Dar el máximo rendimiento, y después la competición te podrá poner
o ganar o no ganar, o aprender, que no todo es ganar. Totalmente. En línea con esto que decías, porque vamos un poquito, como decía, cortos de tiempo, no quiero tampoco... Podemos alargar un poquito. Ya hice aquí una un gestión. Ya podemos alargar un poquito. Vale, te lo agradezco. Justo por lo que decía, ¿no? De enseñar a los entrenadores, háblame un poco de tu proyecto. Me refiero al proyecto, pues, el más central, ¿no? Que llevas ahora mismo, que es el de Jorge Lorenzo.coach, si no lo he dicho mal. Bien. Está bien. En el que entiendo, por lo que he podido ver y tal, además el mailing, ¿no? A entrenadores, en el que pues todas las semanas envías una serie de mails con un montón de información para seguir formándose, seguir aprendiendo de manera gratuita. ¿Cómo surge esta idea? Entiendo que a raíz de toda tu experiencia dices, bueno, pues la inquietud interna, ¿no? De querer seguir ayudando a los entrenadores, de devolver un poco al baloncesto. A ver, yo ahora mismo tengo dos proyectos así un poco aparte de entrenar. Tengo dos proyectos más. Uno es, como bien dices, jorgelorenzo.coach, que es una página web en la cual hay cursos que son de pago y hay cursos que son un poco más, pues son gratuitos también. Y después tengo mi empresa, que es Basket Touch Solutions en Spain, que me dedico a otras cosas con relación también al baloncesto. Al final, el tema de la formación de entrenadores, yo lo que he visto durante todo este tiempo es que pues hay mucha información y que hay que bajarla un poco, hay que aterrizarla a lo que le va a servir a cada uno en su día a día. Yo he tenido la oportunidad de estar en la selección española durante 8 años casi, y en la senior me refiero, y he aprendido muchísimo. Y esas cosas que yo aprendí ahí las aplicaba después a mis equipos cuando estaba como primer entrenador. Claro. Entonces yo quiero esto, pues trasladarlo también a otros entrenadores y que esa experiencia les sirva para su día a día en sus equipos, sean infantiles, sean cadetes, o sean juniors, o sean lo que sean. Porque yo creo que se puede transmitir esa información al nivel al que está cada uno, ¿no? Por ejemplo, este verano estuve dando unas charlas en México, pues con la misma idea, de poder transmitir todo lo que yo aprendía. Yo siempre lo he dicho que para mí una reunión con Sergio Scariolo, con Luis Gil, por ejemplo, con otros entrenadores que están con los que he compartido la selección, era un masterclass. O sea, yo era un máster cada día. Yo decía, ostras, esto no me había dado cuenta yo de esto, me lo voy a apuntar, y me lo apuntaba para en septiembre ponerlo en mi equipo, ¿no? Entonces yo creo que es una manera también de compartir conocimientos. Obviamente, y todos los entrenadores que se dediquen a esto profesionalmente a nivel alto, pues pueden vivir de su trabajo como entrenadores. Los ayudantes pueden vivir, pero podrían vivir mejor también económicamente. Pero los de formación no. Yo ahora mismo soy un entrenador de formación. Estoy con un equipo de Liga EVA. Y bueno, pues es una manera también de generar una vía de ingresos para mí. Claro, totalmente. Y me parece súper importante una cosa que has comentado, que es bajar toda esa información que hay, ¿no? Porque como docente a mí me pasa. Antes el problema era que no había información, había muy poca. Sí. Ahora el problema es saber qué información es la buena. Y bueno, antes hablábamos de Twitter, ¿no? Es que a veces entras y hay un link de tropecientos mil drills o tropecientos mil jugadas que ha hecho no sé qué entrenador. Y claro, al final después hacen, bueno, pues voy a hacer esta, ¿no? Pero ¿esta por qué? O sea, tú tienes que mirar qué equipo tienes que mirar qué necesidades tiene y tenemos que ver si eso se ajusta a lo que necesitas. Y a partir de ahí, esto mismo porque no me parece mal coger cosas de otros entrenadores, me parece bien y me parece súper importante compartir, que es algo que la verdad que agradezco muchísimo, pues como tú en tu caso, ¿no? Con tu proyecto, a los entrenadores que tenéis mucha más experiencia que nosotros y queráis compartir toda esa experiencia. Pero luego, tu jugada, yo tengo que adaptarla a mis jugadores, a mis necesidades, claro. A Marcos, que lo tengo aquí, a Javi, que lo tengo aquí, y que no es ni Marc, ni el otro, ni el otro. Eso es. Una de las cosas que he hecho ahora, bueno, tengo algunos cursos que ya he hecho en su momento, anteriormente, que van un poco en esta idea, ¿no? Pero son cursos un poco,
estancos, ¿no? Que tienen esa información ahí, se queda y salvo algún otro que tengo que dentro del curso está una charla conmigo, que al final yo creo que es lo que necesitamos todos los entrenadores, que es que nos escuchen, y que nos den una opinión de lo que piensan, ¿no? Pero ahora lo que he hecho es dentro de este proyecto una línea diferente que se llama el Laboratorio del Entrenador, que es un programa que durante 9 meses voy a estar haciendo cosas. Voy a estar haciendo una charla el primer primer miércoles, de cada mes, una charla grabada que el entrenador pueda ver y que pueda asimilar todo lo que hay. Y después el tercer miércoles de ese mismo mes, una charla en Zoom, en directo, en la cual habrá un tema central y habrá preguntas de los dos temas, ¿no? Al final, oye, pues yo he visto este primer bloque es de estilos de juego en el Eurobasket. Pues he visto a Finlandia hacer este mano a mano y hacer esto después. ¿Y yo cómo eso lo puedo llevar a mi equipo? Bueno, pues hago ejercicios, se ve, y yo creo que es la manera de que también sirva un poco más de tener un uno a uno, ¿no? De tener alguien con el que poder preguntarle, pues mira, es que me pasa esto en el equipo y no sé cómo gestionarlo. O me pasa esto y yo creo que lo estoy haciendo bien, pero es que no está resultando de utilidad. La charla, por ejemplo, que va a haber el próximo miércoles, este miércoles, que es cuando sale este podcast. Este miércoles. Pues esa charla de Zoom va a ser cómo gestionar el equipo y los roles, ¿no? Y hay un detalle interesante que lo estaba haciendo cuando lo estaba haciendo, y es que yo al inicio de la temporada le doy al jugador unos roles, unas expectativas de lo que espero de él y lo que quiero de él. A mitad de la competición o en algún momento en el que pueda haber algún problema, alguna situación, reforzar ese rol y hacerle ver que es correcto, y al final tener un feedback de cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Del final de temporada. Entonces, todo este tipo de cosas, si yo te las cuento a ti y tú me dices, sí, pero es que en mi equipo pasa esto. Claro. Entonces, yo ahí sí te voy a poder ayudar. Si te suelto la charla y demás, no te voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, es un poco buscar eso. De hecho, el lunes anterior de esto habrá habido un webinar gratuito para explicar todo esto, ¿no? Hay unos 30 entrenadores ahí, pues, bueno, para generar una especie de algo que se lleva mucho ahora, ¿no? De comunidad, de entrenadores, y poder compartir pues todos los años que llevo de entrenador, todas las experiencias que he tenido, y que me ayuden también a mí, que me den un feedback y me digan, no, pues mira, yo esto lo hago de esta manera y me ha resultado muy positivo en el equipo, ¿no? Entonces yo seguramente que eso lo coja para mi estilo de entrenador. Totalmente, porque al final esto es bidireccional. Enseñamos, sí, pero aprendemos al mismo tiempo. Y eso es lo bonito de entrenar, de enseñar, de aprender. Pues ahora sí que, para ir cerrando, te voy a lanzar, la pregunta a ciegas del invitado anterior, que fue Ferran López. Ferran López envió una pregunta sin saber qué vas a ser tú. Y su pregunta era, bueno, realmente eran dos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te recordaran como entrenador? Eso fue la primera. Y si cuando eras en tus inicios, cuando eras más joven, cuando empezabas a entrenar, pues esperabas tener la carrera que estás teniendo. Bueno, dos buenas preguntas, ¿eh? La primera era... ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Pues la verdad, como un entrenador que les ayudó a entender el baloncesto, y no solo el baloncesto, que les ayudó a entender a cómo afrontar la vida con el vehículo del baloncesto como excusa, que al final todo esto del trabajo en equipo, todo esto del compañerismo, de valores tan importantes que nos transmite el baloncesto, pues que los hubieran aprendido conmigo. Yo recuerdo la primera canasta que metió un niño pequeñito que yo entrenaba y se giró hacia mí diciéndome, he metido canasta. Era una felicidad tan grande, tan absoluta del niño, que a mí, me hizo tan feliz como a él, ¿no? Entonces, bueno, ser partícipe de su vida en cuanto a todo este tipo de valores y de cuestiones no solo deportivas, también personales. Y la otra
No esperaba llegar a donde he llegado, la verdad. No me acosté nunca pensando. Siempre entra en la cabeza decir, "Oh, ojalá que en algún momento pueda conocer a no sé quién y pueda estar entrenando con no sé quién y demás". Pero no pensé que iba a llegar pues bueno, a poder estar en 2 Juegos Olímpicos, en 2 Mundiales, en 2 Eurobasket y haber conseguido 2 medallas de oro. Entonces, bueno, trabajar para llegar a lo que te toque llegar, y aprovechar el momento en el cual estás, porque probablemente te vas a arrepentir si no lo haces. Totalmente. Y ahora es tu turno. Tu pregunta para el siguiente invitado o invitada. Pues yo pensé una que es, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Es buena, ¿eh? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? No sé qué tocará, si entrenador, jugador, no sé si otros perfiles Hemos tenido hacéis árbitros también. árbitros, mira, árbitros, o sea, A lo que toque, a lo que toque. a lo que Periodistas toque. también. No, pues mira, Vale. dentro de 10 años, ¿dónde crees que vas a estar? ¿Cómo vas a estar? Y será interesante esa proyección. Totalmente. Y ya para ir cerrando, tus recomendaciones de un libro y una película o una serie. Pues te puedo recomendar, sinceramente, leer, no leo muchos libros. Soy más de leer en internet, sin saciarme nunca. Y el otro día estuve en Asturias y vi unos libros que tenía allí, que eran unos libros que eran pequeñitos, así que hacía Gigantes, la revista en su momento. Y yo creo que era un libro de Jordi, un periodista que estuvo con nosotros con la selección. Eran unos formatos muy pequeñitos, no recuerdo el nombre. Y después tema películas, pues bueno, pues, la verdad que hago también lo mismo. Yo toda la información que puedo digerir la digiero. Y películas, pues no sé, la última, tengo una pendiente. Puedo decir una pendiente, una serie de Netflix que me está llamando la atención, que es Guinness, que es la historia de la familia Guinness, y tengo ganas de verla. Pero vamos, veo tantas que se me olvidan los nombres. Bueno, queda pendiente esa y así pues nos podemos unir, ¿no? Ya que si vas a ver esa y Perfecto. la vemos todos. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros siguientes espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado os animo a compartirlo con toda la gente que creáis que le pueda interesar, también a suscribiros para no perder ninguno de los próximos episodios, a darle like o 5 estrellas en función de la plataforma en la que lo estéis viendo, y así pues nos ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por alargar también, que sé que has alargado, que tenías que ir volando, así que no te robo más tiempo. Muchísimas gracias de verdad, y yo encantado de que estés aquí, y siempre que quieras volver pues tendrás una taza de café preparada. Pues un placer, muchas gracias por la invitación, ha sido un rato muy, muy interesante, muy bonito, y nada, nos veremos seguro en otra ocasión. Seguro que sí, muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Jorge Lorenzo, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.